Van a estar alabando con sus panderetas. We're praising God with our claps, with our drums. Amen. So we're going to start the service. El servicio. We're going to be praying. Vamos a orar. Padre Santo, gracias una vez por el día de hoy. Heavenly Father, thank you once again for today. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa. For the opportunity of being at your house. La oportunidad de poder alabar tu nombre. And the chance to worship your name. Tenemos muchas cosas por ser agradecidos. We have so many reasons to be thankful. Y si estamos en algún tipo de pruebas o de tribulaciones, que tu Señor seas el que nos guíe en todo momento. For those of us going through challenges, we pray, Lord, for you to be in the midst of it. Gracias en el nombre de Jesús. We thank you in the name of Jesus. Amén. Amen. Amen. Vamos a comenzar con una canción We're going to be beginning with a song que me encanta porque la letra es de lo que creemos. and I love it because the lyrics is about what we believe. So, por favor, cante con nosotros. Please sing along with us. Y puede aplaudir, puede cerrar sus ojos. You can clap or close your eyes. Es su momento con el Señor. It's a moment with the Lord. Our Father. Our Father everlasting, the all creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus. Hijo es mi abogado. Mi hijo es mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. We believe in Him, amen. Creemos en su nombre. Ahí donde están sentados vamos a orar. Right where you are, we're going to pray. Oración es importante Prayer is important porque nos dirigimos a Dios. because it's directed to the Lord. Entonces, este es un momento muy especial. And this is a special moment. Les voy a pedir que todos guardemos silencio. I would like us all to be silent.
Cerremos nuestra vista, close our eyes, inclinemos nuestro rostro. and we can bow our heads. Padre Santo, una vez más, Heavenly Father, once again, gracias por esta hermosa tarde que nos regalas. thank you for this wonderful evening or afternoon you're gifting us. Gracias por este tiempo en que estamos en tu presencia, Thank you for this time in your presence, en que celebramos tu nombre. that we celebrate your name. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu We pray that your Holy Spirit toque en este momento nuestra vida, could touch our lives in this moment, que toque nuestro corazón, could touch our que hearts toque nuestra mente, and our minds, que este sea un tiempo de reconciliación contigo. that this could be a time of reconciliation with you. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Bien, el boletín de la semana tenemos primeramente la misión. So first, this church, we have a mission and a vision. Es importante que sepamos que justamente somos, como está escrito, una iglesia fiel a la escritura que brilla en la oscuridad. And it's, as it's written, it's important that we are a church that's faithful to the scriptures. Esto quiere decir que la Biblia tiene un papel muy importante para nosotros, This means that the Bible has an important role in our lives. porque no se trata de hacer lo que me parezca mejor, Because it's not about doing what you think is right, no se trata de hacer lo que mis sentidos me digan, or doing what your senses tell you to do, se trata de seguir justamente las instrucciones que el Señor nos ha dejado en su palabra. but following what the instructions of the scriptures give us. Y justamente nuestra misión, o sea, lo que tenemos que hacer es seguir el llamamiento del Señor And so our mission or call to follow the call of the Lord, para justamente adorar a Dios en santidad so that we could worship Him in holiness y para ser discípulos de Cristo. and to be disciples of Christ. Discípulos de Cristo que conocemos la voluntad de Dios. Disciples of Christ that we know His will. Next slide, please. Ok, nuestro mensaje para este año específico And so our message for this year es justamente basado en Gálatas 2:20. is based on Galatians 2:20. Y aquí es donde les voy a pedir que este es un versículo bastante largo And this is a very long verse in the Bible, y hemos sacado solamente una pequeña frase but we took a very small phrase que nos va a ayudar para este año. that will help us this year. Dice que yo vivo por fe en el Hijo de Dios. It says, I live by faith in the Son of God. Aquí esta palabra es clave realmente porque nos dice muchísimo de cómo debe ser nuestra vida. And this is really important because it tells us so much about how to live life. El Señor nos ha dado un tiempo para estar aquí entre todos nosotros. The Lord has given us a certain amount of time on this earth. Algunas veces decimos, tenemos toda una vida para aprender cosas. Sometimes we think and we say we have all of life to learn how to live. Y pensamos que nuestra vida va a ser, no sé, un tiempo muy indefinido, muy largo. And we think life is an indefinite amount of time that we have. Es cierto que el Señor nos ha prometido larga vida, And it's true that God has promised a long life. pero no todos tenemos los mismos tiempos. But we all don't have the same amount of time. En los últimos 5 meses habré estado por lo menos en 3 velorios. In the past 5 months, I've been in about 3 funerals now. Hay uno de ellos que no he podido ir, que ha sido esta semana, And one of the last ones I couldn't go, which was this past week, y es una persona más joven que yo, was someone who passed away younger than me. y me doy cuenta de algo. And I realized Yo tengo a mis amigos en mente cuando estábamos jóvenes y podíamos hacer muchas cosas. I had a lot of friends that I keep in mind who are so young, and we did so many things together. Y recuerdo que esta era una pareja muy linda, más jóvenes que yo, que hacíamos muchas actividades en la iglesia. And there was this couple in the church that I remember was always involved in church, doing a lot of activities. Pero hoy día ya no está. But they are no more. Y eso no me pone triste, And this doesn't make me sad,
porque la que se ha ido es una persona creyente, because the person who passed away was a believer, siempre tuvo su confianza en el Señor always trusted in God. y hasta todos los últimos registros que tenemos ha estado trabajando por el Señor. And in the last recollection, they still were maintaining their walk in the Lord. Pero lo que me confirma es algo. But it was confirmed to me Tenemos que aprovechar el tiempo. how much we had to take advantage of time, Tenemos que aprender a aprovechar el tiempo. to really enjoy that time. Y tenemos que aprender dónde están nuestros fundamentos. So we should know where our fundamentals. Cuando el Señor puso en mi corazón que teníamos que tener nuestros fundamentos claros, When God placed in my heart how clear our fundamentals had to be, me parecía que no era necesario, I felt like it wasn't necessary. pero viéndolo bien sí lo es. But now I think it really is. Porque no importa cuánto tiempo nos esté dando el Señor. Because it really doesn't matter how much time God is giving you. Tenemos que aprender a vivir justamente una vida sólida. We need to learn to live a solid Y life. justamente el apóstol Pablo nos deja este pasaje que es bastante sencillo. So Apostle Paul is giving us this very simple passage, No está confiando en cualquier cosa. which is to not believe in just anything. Cuando dice él está viviendo por fe, When he says living by faith, no se trata de solamente cerrar los ojos. it's not about closing your eyes. En la Biblia, cuando habla de fe, no es cerrar los ojos. When the Bible speaks of faith, it's not referring to having your eyes Algunos closed. dicen, oh, yo tengo mucha fe y cerramos los A ojos. lot of people think, oh, I'm working or I'm living in faith, I'm gonna walk blindly. No, así no es. But that's not what it's like. Cuando la Biblia dice yo vivo por fe, es porque estás caminando. But when it says living in faith, it means walking. Enoc caminó por fe Enoch walked by faith, y el Señor se lo llevó. and the Lord took him. Y dice, no conoció la muerte, He didn't know death. caminó por fe. He walked by faith. Abraham tuvo fe Abraham had faith, y caminó. and he walked. Entonces cuando en la Biblia dice yo vivo por fe, So when the Bible says to live by faith, no es estar sentado solamente esperando a que las cosas it's sucedan. not about sitting down and waiting for things to happen on their own, Es trabajar en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. but to work with what God has already placed in your Ahora, hands. ¿en dónde está nuestra fe? So where is your faith? Justamente este versículo lo dice bien sencillo. And this passage dictates it very well, Nuestra fe está en Jesucristo which is in Jesus y Christ. con eso es suficiente. And that's enough. Amén. Entonces Amen. este pasaje vamos a leerlo continuamente en nuestras casas. Es completo, es más largo. This verse, I want us to read it frequently, and the verse itself is a really long one. Entonces yo quisiera que se lo aprendan por lo menos toda la iglesia. Deberíamos aprenderlo de memoria. Gálatas 2:20 completo. And I would like the church, us to be able to memorize this verse by heart, the entire verse. Okay, that's another the language. It could be English, Spanish, whatever. Pero tenemos que aprenderlo completo. No importa el lenguaje, en español o en inglés. Okay, next slide, please. Okay, les voy a pedir entonces ahora que abramos nuestras Biblias. Vamos a abrir en Segunda de Samuel. So I would like us to open up our Bibles to 2 Samuel. Okay, vamos a ver aquí. Perfecto, ya lo tengo. Okay, Segunda de Samuel, vamos a ver versículos 1 al 7. We're going to look at chapter 12, verses 1 to 7. Y vamos a ver el segundo fundamento de nuestra fe. So we're going to see the second foundation of our faith. El primer fundamento, ahí está escrito que dice que creemos en Dios, un Dios en tres personas. The first is that we believe in God, one God, three people, Ok, persons. persons. Ok, y nuestro segundo fundamento es que tenemos, todas las personas hemos pecado. And the second foundation is that all people have sinned. Ok, esto es algo de repente que suena poético This may sound poetic, y lo podemos tomar ligeramente, and we can take it lightly, pero vamos a ver que no es un tema tan ligero. but we'll come to realize it's not a light topic. Es un problema serio This is a serious issue. y tenemos que aprender a resolverlo. So we need to address it.
Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias. Segunda de Samuel 12, del 1 al 7. So I'm going to ask you to open up to your Bibles in 2 Samuel 12, verses 1 to 7. ¿Tienes? Ok, yo voy a leer en español. En inglés creo que tienes los slides, Andy. We'll read in Spanish and you can follow along. Ok, pueden seguir en inglés. Yo voy a leer en español. La Biblia dice así: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo: dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. Verse 2. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. Ok, estamos hablando de dos personas. So we're talking about two people in this story. Un hombre rico There's a rich person y un hombre pobre. and a poor person. Y lo que nos está diciendo es que el rico tenía muchísimo ganado, muchísimas ovejas y vacas. And so it tells us here the rich man had large amount of sheep and cattle. Ok, verse 3. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Entonces ahora, junto a este hombre rico, hay un hombre pobre. So now, next to this rich man, we have the poor man. Y este hombre pobre solamente tenía una sola ovejita. And this poor man only had one little sheep. Y esa ovejita no era cualquier animal. This was no random animal. Lo que para nosotros ahora llamaríamos era parte de la familia. To what we now call part of the family. Versículo 4, next slide. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. ¡Wow! Ese es un crimen. This feels like a crime. Versículo 5. Verse 5. Ya estamos enojándonos todos. Now we're all getting mad, aren't we? Ok. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre. David está escuchando esta historia, recuerden ustedes. David is hearing this story. Yo también la estoy escuchando y yo me estoy enojando. I'm listening to this story too, and I'm getting mad. Imagínense, David estaba escuchándolo del mismo profeta Natán. So you can imagine David hearing it from the prophet Nathan himself. Y dice que ya se estaba enojando David. So David here is burning with anger. Una vez más, versículo 5. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, ¿quién hizo esto? Merece la muerte. Lo que está diciendo David es que él mismo se va a encargar de matar a ese hombre. What David is saying here is that he himself will be in charge of killing this man. Yo me imagino que David estaría agarrando su espada. I can already see him grabbing his sword. Dígame dónde está. Tell me where this man is. ¿Quién es? Who is he? Quiero su nombre. What is his name? Este hombre no llega al final de hoy. He will not make it to the end of Ha today. cometido un crimen. He has committed a crime. Esa es una ovejita. This is a little sheep. Era su mascotita. His pet. Y le ha quitado a este hombre And pobre. he took it from this poor man. Era todo lo que tenía. Everything he had. David entendía esto porque él también había sido un hombre pobre. David understood this because he himself was a poor man. David entendía esto porque él también había tenido sus ovejitas. David understood this because he also had his own sheep. En aquella época las ovejas no eran cualquier cosa para los pastores. In this time period, shepherds, like to them, sheep wasn't just an animal. Ellos podían hasta morir para salvar a su oveja. The shepherd would sacrifice his own life just to save the sheep. Cuando Jesús dice, el buen pastor su vida da por las When ovejas, Jesus said the good shepherd gives his life for the sheep, es porque en realidad los pastores hacían mucho sacrificio para cuidar a sus animales. because truly the shepherd was doing a lot of sacrifice to take care of their Y animal. David era un buen pastor. And David was a good shepherd. Estaba enojado. So he was Lo really voy a mad. matar. He said, I'm going to kill him. Pero ¿qué dice el versículo 6? What does verse 6 tell us?
Verse 6 dice, ¿cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. O sea, David está diciendo, esto tiene que tener justicia. So David here is claiming for justice. Versículo 7. Verse 7. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. You are the guy. Tú eres esa persona. You are that person. Tú eres esa persona que está cometiendo abuso. You are that person creating that chaos. Tú eres esa persona conflictiva. You are that toxic Tú person. estás creando problemas. You're the one creating the Tú problems. estás robando. You're Tú stealing. estás mintiendo. You're lying. Tú estás haciendo abuso. You're abusing. Tú eres una persona que no piensas 2 veces antes de hacer las cosas. You're the person who's not thinking twice before acting. Tú eres una persona que muchas veces escuchas el llamado y no respondes. You're the one who listens to the call and yet does not respond. Yo me imagino que cuando Natán preparó este mensaje, I can imagine Nathan preparing this message. debe haber ayunado muchos días. He must have really fasted a long time. No es fácil predicarle a una persona como David. It's not easy preaching to a person like David. David era un guerrero. David was a warrior. Él andaba con su espada siempre. He was always with his sword. Su espada estaba hecha a la medida de su mano. His sword was created in the shape of his hand. Encajaba tan bien que se pegaba su mano a la espada. It fit him so well that it fit to his hand. David podía matar a cualquier persona que estuviese a su delante si no estuviesen de acuerdo. David had the authority to kill any person that he did not agree with. Y si había algo que le ofendía, David inmediatamente hubiera sacado su espada y lo hubiera matado. And if something offended David, he could immediately kill them. Dios le encarga a Natán y le dice, Natán, tienes que darle ese mensaje a David. And so God gives Nathan the task of sending this message to Ahora, David. No crean ustedes que ser profeta era una labor bastante fácil. I don't want you to think that being a prophet is Muchas an easy veces, task. muchas veces el Señor nos da trabajos que realmente nadie quisiera tenerlo. Many times God gives us tasks that are not easy to fulfill. En el Nuevo Testamento vemos cómo el Señor también llamó a Ananías y le dice, Ananías, vete a la casa de donde está Saúl y predícale. Many times God calls people like Ananias to go to the house of Saul and give a message. Y Ananías fue más honesto y dijo, Señor, por favor, dale esa tarea a otra persona. And Ananias was very honest and he said, God, give the challenge to somebody else. No, eso está muy difícil. This is a really hard mission. En realidad hay muchas tareas difíciles. And truly, there's a lot of difficult things to do. Y una de las tareas más difíciles es decir que alguien está en pecado. But one of the hardest things to do is tell somebody that they are sinning, Sobre todo cuando esa persona es su amigo. especially when that person is your friend. Y uno sabe que esa persona tiene un carácter muy fuerte. And you know that that person has a very strong character. Y el día de hoy vamos a ver el problema que tenemos todos. So today we're going to look at something that we all challenge with. El problema más serio que tenemos es el pecado. And the most serious problem we all have is sin. Y el pecado tiene muchas características en nosotros, en la raza humana. And sin is something that is bestowed on all humans. Generalmente está relacionado con desobediencia, con desafío, con rebelión, con conducta. It's often associated with rebellion, with disobedience, with conduct. Okay, y generalmente vemos al pecado como una acción casi criminal. And oftentimes we think of sin as a crime. Ahora, algunos lo relacionamos al pecado con romper reglas. Some of us think that sin is breaking the rule. Ahora, no necesariamente es eso, pero generalmente en nuestra mente cuando hablamos de pecado hablamos de inmoralidad o romper reglas. It's often something we think when we think of sin, we think of immorality, breaking the rules.
Pero el original, el término original que está allí, ustedes lo pueden ver en griego, es amartía. And the true origin of this word, you can see it in Greek, is amartia. Okay. Amartía es una palabra griega que es la que se traduce en inglés como pecado. And this is a Greek word that's translated in English as sin. Okay. Ahora, originalmente, ¿qué significaba? But originally, what does this mean? Esta no es una palabra religiosa. This is not a religious word. Amartía es fallar al blanco. Amarty means to fail the target. Cuando tú disparas una flecha y tienes un blanco a donde darle When you shoot an arrow and you're pointing at the target y lanzas la flecha and you shoot your arrow, y la flecha no cae en su but lugar, the arrow doesn't land on the target, has fallado. you failed. Eso es pecado. That is sin. Ustedes dirán, pero eso es injusto. And you could think, that's not fair. Dios nos está culpando por nuestras fallas. Why is God giving us at fault for failing? No es justo, todos hemos fallado. Because it's not fair that everyone fails. Alguna vez en nuestra vida todos hemos fallado. We've all failed in life at one point. Oh, bingo. And bingo. Ahora ya sabe que la Biblia dice todos hemos pecado. Which is why we say in the Bible that everyone has sinned. Entonces ya le estamos dando la razón a la Biblia. So now you're proving the Bible right. Pero también la Biblia dice que la consecuencia del pecado es muerte. But the Bible also says the consequence of sin is death. Entonces ahora sí ya tenemos un poco la idea más So clara. now we can see the bigger picture. Ahora el gran problema es, bueno, ¿y soy culpable de todo lo que fallo? So now the great question is, are you at fault for everything you failed in? Ok, ¿tienes que pagar por todo lo que fallas en tu vida? Must you pay for all the faults in your life? En mi país tenemos un refrán, In my country, there is a phrase, no hay almuerzo gratis. there is no free lunch. Es una frase bastante dura, pero dice, no hay almuerzo gratis. It's a tough phrase. It says no free lunch. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa cuando alguien dice, hay un almuerzo gratis? So what happens if someone tells you there is no free lunch? No, el hecho que tú no pagues no significa que otra persona no lo ha pagado. So the fact that if you don't pay for that meal, it does not mean no one paid for it. Ok, entonces es cierto, de repente yo no voy a pagar ahora, It's true, you may not have paid for it, pero otra persona lo está pagando. but now somebody else will. Y en algún momento yo también voy a tener que pagar algo. And at one point, you will have to pay for it too. Entonces, lo que tal vez es una frase un poco incómoda, un poco dura, So maybe it's a tough phrase, pero lo que nos está diciendo también es que nuestras fallas tienen consecuencias. but what it means is like our faults have consequences. No importa si lo hice intencional o casualmente. It doesn't matter if it was intentional or unintentional. En la Biblia nos habla de tipos de pecado. And so the Bible tells us there are different kinds of sins. El primer pecado es lo que nosotros llamaríamos el pecado natural. The first type is something we'd say is natural sin. El Salmo 51:5, el salmista es bastante preciso. And in Psalm, we see that the author describes it very precise here. 51:5. In Psalm 51:5. Dice, Salmo 51:5. yo sé que soy pecador de nacimiento. Surely I was sinful at birth. Ok, lo que está diciendo allí el salmista es que él reconoce que el pecado llega a nuestra vida desde el momento en que nacemos. So here the author is recognizing that sin comes since birth. Y no solamente desde el momento que And naces. it's not just from the moment of birth, Dice, pecador desde que me concibió mi madre. but not just birth, it's before that. It's sinful from the time my mother conceived me. O sea, nuestro primer respiro, dice, ya viene con pecado. So your first breath, it's already coming with sin. Entonces, lo que nos está diciendo no solamente las escrituras, sino lo que nos está confirmando es que
el pecado llega a nosotros genéticamente. So what the Bible is confirming here is that the sin comes genetically. ¿Ok? Llega a nuestra vida por nuestros padres. It comes from our parents. Llega, mi papá nació también a través de su papá, llegó. And my parents' sin comes from their parents. No podemos hacer mucho para evitarlo. There's nothing you can do to avoid it. Ahora, ustedes dirán, bueno, esto es algo que yo de repente puedo curarme en el tiempo. So you could ask, is this something that I can improve or heal from? Es un poco difícil porque eso es parte de nuestra vida. And it's hard because it's part of our lives. Entonces el primer tipo, el primer gran tipo que nosotros tenemos de pecado es el que nos llega a través de nuestros padres. So the first type of sin is the one that comes from our parents. Y ustedes pueden decir, sí, pero hasta el momento yo no he hecho nada. And you could say, hey, I didn't do anything wrong. Yo creo que el Señor no es tan bueno al juzgarme por algo que yo nunca hice. I don't think it's fair for God to judge me for something I didn't do. Bueno, pero recuerden ustedes que muchas veces nosotros tenemos que pagar las deudas de nuestros padres. But oftentimes you'll recall we have to pay the sins of our parents or the debts. Si ustedes tienen de repente una propiedad, algo y su padre le está dejando, ustedes dirán, oh, qué lindo, voy a disfrutar de todo esto. If you have some land that your parents own and they give it to you, you may think, oh, how wonderful, I'll enjoy this territory. De repente al día siguiente llega el banco y le dice, sí, esto es casi tuyo, And the bank can tell you, yes, it's almost yours, pero ahora tienes que pagar lo que falta. but you need to pay what's left over. Ok, entonces igualmente el pecado llega también como una herencia de nuestros padres. And likewise, sin comes from inheritance of our parents. Pero no solamente es el único tipo, también tenemos un segundo tipo que es bastante fuerte, que es el pecado social. And then we have another type of sin. It's very strong. It's the social sin. Next slide, para que lo puedan ver. Ok, el pecado social es algo que nosotros lo aprendemos en forma natural también. And social sin is something we learn naturally too. El pasaje que está como referencia, hay muchos pasajes en la Biblia, pero el que me gustaría que lo tengan en mente está en Jueces 1, 16, 17. There's a lot of verses in the Bible that talk about it, but we'll go over specifically from Judges 1, verses 16 and 17. Básicamente lo que nos está diciendo en ese pasaje es que si bien es cierto, el Señor levantaba líderes en su pueblo. And this passage, referring to the time when the Lord was raising leaders for his people of Israel. Pero sin embargo, la gente, una vez que estaba libre, comenzaba a hacer cosas que no le agradaban a Dios. But once the leader was no longer there, they would do things that were not pleasing to God. Pero lo que dice es algo, es que sistemáticamente toda la gente hacía lo mismo. But it would point out how people would systematically do things all at once. Es como que cuando lo vemos hacer a una persona, a dos personas, tres personas, decimos, bueno, no tiene nada de malo. It's like if you see somebody do it and somebody else is doing it too, you think it's not bad. Y como que no es tanto que aprendemos, simplemente lo vamos normalizando el pecado. And so we start normalizing sin. Y uno comienza a vivir en esta cultura y no le vemos ningún problema. And you start living in this culture and you don't see the problem with it. La primera vez que yo vine a los Estados Unidos, realmente me quedé sorprendido. The first time I came to the United States, I was really surprised. Me quedé sorprendido no por el dinero. I was surprised not because of the money. No me quedé sorprendido por la tecnología. I wasn't surprised by the technology. Yo había leído bastante de eso, conocía mucho de la tecnología y como que no me llamó la atención. I had already seen a lot of the technological advances, so it really didn't impress me that much. O sea, no me impresionaron los celulares o cositas técnicas porque ya lo había visto en otros lugares. I had already seen like the phones and the other devices in other places. Lo que me impresionó más fue que la gente era feliz.
feliz. But what really surprised me was how people were happy. Porque en mi país yo estaba acostumbrado a andar siempre pensando quién me puede robar o quién es un terrorista. Because in my country, I was always worried about the person next to me who could steal from me or being a terrorist. Pero otra cosa que me sorprendió fue la honradez. But the other thing that surprised me was honor. Honradez es algo que probablemente era una palabra poética para mí, To me, honor felt like a poetic word. pero no era práctica. It wasn't practiced. Le voy a poner un ejemplo. Let me give you a simple example. Si usted está yendo al mercado If you're at the supermarket y por casualidad deja su bolsa, and you accidentally leave your purse or your bag, yo le aseguro, déjelo 30 segundos. I assure you 30 seconds. No le estoy diciendo un día, I'm not telling you one day no le estoy diciendo 2 horas, or 2 hours. 30 segundos. 30 seconds. Camine 10 pasos, If you step away for 10 steps, regrese, you come back, no hay bolsa. there is no purse, no Nadie bag. lo vio, Nobody saw the bag. nadie sabe. Nobody knows about it. Y eso puede pasar todos los días. And this happens every day. Y yo caminaba por las calles And I would walk the streets. y veía pelotas allí en los jardines. I would see balls in the patio, in the yard. Vi las bicicletas que estaban ahí cerca de las I would puertas. see bicycles near the door. Bueno, sí estoy en otro país. I thought truly I was in a different country. Y esto justamente es algo que no lo vemos cuando estamos en el lugar. And this is not something you see when you're in that place. O sea, para mí mi sociedad era normal. To me, my society was normal. Pero cuando uno llega y ve cosas diferentes, uno dice, no es tan normal. But when you change environments and you see the difference, you'll come to realize it's not normal. Y ese es un problema que todos tenemos, que es el pecado cultural. And that's an issue we all have, which is the cultural sin. Cuando nosotros aprendemos algo culturalmente y ahí está en nuestro corazón, está en nuestra mente, es nuestra práctica diaria. And there it lies in your hearts, in your practice every day. Y justamente también tenemos, así como estoy mencionando esto, hay muchísimas cosas que todavía no nos desligamos. And still, as I speak today, there are so many things that we still don't separate our sin from. Todavía veo creyentes de 10, 20 años andando con sus cositas para la brujería. I see believers who are 10, 20-year-olds in walking with Christ and still walking with their superstitious bracelets. Todavía están cuidándose por si acaso, pastor, no vaya a ser de que hay alguien malo, así que me estoy cuidando. Telling me, hey pastor, I'm wearing this just in case something bad can happen to me. Se cuidan de la brujería. So they take care of themselves from this witchcraft. O they todavía say, siguen algunos or rituales. still following certain rituals. Y todavía seguimos sirviendo lo que dice la Biblia a dioses. And still following what the Bible calls out O to de be repente tenemos idols. otras costumbres que ni siquiera nos damos cuenta. Or perhaps we even have certain customs that we don't even realize Y we ese es el follow. pecado social. So that's the social sin. Es un pecado que no lo vemos, A sin we do not see, lo hemos aprendido. but we learn. Y solamente nos damos cuenta cuando hay un cambio muy fuerte en la sociedad. And you only come to see it when there's a cultural change in society. Hay mucho que hablar en ese tema, And there's a lot to talk about in that pero hay topic. otro tipo que es también importante. But we have another sin that's also important, Next slide, Sammy, y es el pecado personal. and that's the personal sin. El pecado personal, ese es algo donde tú ya no puedes culparle a tus padres. Personal sin is not something you can blame your parents. Ya no puedes decir, oh, mi papá, bueno, lo he heredado, ¿qué voy a hacer? You can't say, oh no, I inherited from my parents, No, ese no es. because that's not the case. No es el pecado social que dice, bueno, yo lo aprendí cuando era pequeño y yo no sabía. It's not the cultural sin that you could say, I learned it from my society. No, ese es el pecado que nosotros hacemos directamente. No, this is a personal sin that you do yourself. Y esta parte sí les voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7. And I want us to open up our Bibles in Genesis
chapter 4, verses 6 to 7. Porque este versículo sí me impresionó muchísimo. This Bible verse really impressed me, Ahora les voy a decir por qué me impresionó. and I'll share why. Porque ese versículo todavía funciona exactamente con la misma fuerza el día de hoy. Because that Bible verse is just as important today. Versículo 6 del capítulo 4, Génesis, el Señor dice, entonces el Señor le dijo, por si acaso está hablando a Caín. So, by the way, the Lord is speaking to Cain in this verse. Okay, can you follow me there? Okay, repeat. Verse 6. Then the Lord said to Cain, ¿Por qué estás enojado? why are you angry? Miren, aquí el Señor le está diciendo a Caín, le está diciendo, antes que cometiese cualquier error, le está diciendo, Caín, te veo un poco enojado. So here, Cain is talking to the Lord, and God, before Cain has done anything, is asking him why he is mad. Lo que está haciendo el Señor es lo que nosotros también podemos hacerlo fácilmente. Está leyendo nuestro lenguaje corporal. What God is doing here is something we all do, is reading the body language. El lenguaje corporal no es más que la manifestación de lo que ya tenemos adentro. Body language is nothing more than a manifestation of what you're already thinking. Muchos no podemos ocultar realmente qué es lo que tenemos adentro. We can't hide what we have hiding inside. Y le está diciendo, ¿por qué andas cabizbajo? So the Lord is asking him, why is your face downcast? Es prácticamente lo que le está diciendo es, Caín, tienes un problema serio. So basically, he's pointing out to Cain that he has a serious problem. Y miren lo que le está diciendo el Señor. Look at what he tells him. El Señor es nuestro Padre. The Lord is our Father. Cuando nosotros creemos en el Señor, entonces el Señor es nuestro Padre. When you believe in the Lord, He is our Father. Y nos está aconsejando. He counsels us. Yo les voy a pedir que si tienen sus Biblias en este momento, marquen ese versículo. I'm going to ask you if you have your Bible to mark this verse. Y que lo tratemos de entender en casa, repetirlo, memorizarlo, porque este versículo les puede ayudar muchísimo, porque me está ayudando a mí también. And I want you to really read this verse because this one has helped me and I want it to help you too. El versículo 7 dice, si hicieras lo bueno, mira, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Verse 7. If you do what is right, will you not be accepted? Ok, lo que le está diciendo es, Caín, tú creo que puedes cambiar de actitud. The Lord is telling Cain, hey, I know you can change your attitude. Lo que le está diciendo es, date cuenta, mírate en el espejo cómo estás. He's trying to help him reflect and see where he's at. Lógicamente estamos hablando del espejo espiritual. And I'm referring to a spiritual mirror. Mire, dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. So he says, if you do what is right, will you not be accepted? Pero si haces lo malo, But if you do not do what is right, el pecado está a la puerta para dominarte. sin is crouching at your door. Ok, aquí ya no está hablando del pecado de Adán. It's not talking about Adam's sin. No está hablando de la corrupción social. It's not talking about the social corruption. No está hablando del pecado que cometen las otras personas que como sociedad lo hemos visto y aprendido. It's not referring to the cultural influences of sin. No, aquí está hablando del pecado But individual. now we're talking about a personal sin. Pero más que eso, está hablando que somos dominados por ese pecado. And it says that sin desires to have you. Pero miren lo que le está diciendo el Señor. So look what the Lord is telling Cain. No obstante, tú puedes dominarlo. But you must rule over it. Necesitas carácter. So you need character. Necesitas identificar el problema. You need to identify the problem. Necesitas entender que tienes un problema. You need to understand that you have a problem. Es la única manera que tú puedes comenzar a trabajar en esto. It's the only way you can learn to work on this.